su intervención me ha recordado aquella historia de Scott Fitzgerald, de Benjamin Button. ¿Saben aquella historia, no? Que nacen viejos. Ustedes han nacido ya viejos, con ideas del siglo XIX. Porque las ideas del siglo XIX no sirven para el siglo XXI. Las ideas del siglo XIX o de 1917 no sirven para 2017. Señor Rivera, las ideas del siglo XIX no sirven para el XXI, estoy de acuerdo, pero conviene tener alguna. Decían que este tratado va a impedir la nacionalización de empresas. Bueno, está bastante bien el tratado entonces, porque desde luego Pero está bastante bien porque, desde luego, no solo es que una convicción política de Ciudadanos, es que la Unión Europea no permite expropiar empresas, señores de Podemos. Usted ha dicho, no se permite expropiar empresas en la Unión Europea, salvo que sean bancos, ¿verdad? Salvo que sea el sistema financiero en su conjunto. Ahí lo nacionalizamos a toda velocidad y nos quedamos nosotros con las pérdidas. Se darán cuenta que impedir lo que es una obviedad, que es la globalización, impedir la libertad, impedir que las personas comercien libremente, que den lo mejor de sí para poder poner en marcha sus sueños, sus proyectos, sus empresas, no es la solución. Pero ¿sabe lo que les pasa? Que en el fondo ustedes, como se ha demostrado a lo largo de la historia, como muchos colectivos que han quedado obsoletos, son enemigos del comercio. Fíjese, ustedes son tan adalides del libre comercio, tan a favor del comercio, que citaron repetidamente a Singapur como su modelo hasta que alguien les debió decir, oye, que en la Wikipedia no aparece, que es una dictadura, y entonces dejaron de decirlo. Y nosotros somos tan enemigos del comercio que se acaba de aprobar en el Parlamento Europeo un informe preparado por Podemos para acabar con la explotación en la cadena de valor del sector textil a nivel global, aprobado con más de 500 votos a favor en ese Parlamento. Ustedes son tan constitucionalistas que se niegan a examinar la constitucionalidad de un tratado que va a subordinar competencias clave de nuestra soberanía, y nosotros estamos tan en contra de la Constitución que estamos sencillamente demandando hoy algo tan sencillo como que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la protección de derechos fundamentales amenazados por este tratado comercial. Señor Rivera, a esa lista de enemigos de la civilización, y le recomiendo que actualice usted un poco sus conceptos, porque el concepto de civilización le prometo que no es el más adecuado para enfocar las relaciones internacionales en el siglo XXI. Pero si usted quiere elaborar esa lista de enemigos de la civilización, le recomiendo que añada a esa lista, pues lo que he citado antes, a 2.300 entidades municipales y locales europeas, a varios parlamentos federales, a varios parlamentos autonómicos, a las principales centrales sindicales, incluyendo la UGT y comisiones obreras en este país, asociaciones de pymes, a ONGs en defensa de los derechos humanos, asociaciones en defensa de los derechos de las mujeres, asociaciones ambientalistas. ¿Todos ellos son enemigos del comercio y de la civilización, señor Rivera? A esa lista de enemigos de la civilización añada usted también a su amigo el señor Macron. Este que es el disputado voto del señor Macron, ¿no? Ustedes están a codazos a ver quién se hace la foto con un señor que ya ha anunciado que va a hacer otra reforma laboral, que va a despedir a cientos de miles de funcionarios y que va a dejar de gravar las rentas financieras. Bueno, pues el señor Macron, al que usted glosan como si fuera el Mesías resucitado, resulta que el señor Macron en campaña electoral dijo que sería conveniente revisitar el impacto que el CETA va a tener sobre la salud alimentaria y el medio ambiente en Europa. El señor Macron. Sería conveniente que añadiera a esa lista a alguien tan poco sospechosa de bolivariana o de enemiga de la civilización, según la entiende usted probablemente, como Hillary Clinton, que se opuso a estos tratados en las primarias norteamericanas y después en la campaña de las estadounidenses. Nosotros venimos hoy aquí a defender este turno en contra, en primer lugar, porque, como se ha demostrado en las intervenciones, Podemos no es el defensor de la Constitución española. Ustedes son tan constitucionalistas que se niegan a examinar la constitucionalidad de un tratado que va a subordinar competencias clave de nuestra soberanía, y nosotros estamos tan en contra de la Constitución que estamos sencillamente demandando hoy algo tan sencillo como que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la protección de derechos fundamentales amenazados por este tratado comercial. Es evidente y es legítimo, no estamos ante un debate constitucional, estamos ante un debate ideológico, y a ustedes no les gusta este tratado y votaron con Le Pen en contra de este tratado en la Unión Europea. Estaría bien si usted va a volver a hacer ese ejercicio obsceno y vergonzoso
de compararnos con fuerzas como el Frente Nacional, estaría bien que primero explicara usted por qué se presentó a las elecciones europeas de 2009 con Libertas, una plataforma integrista de extrema derecha. Suba aquí y explíquelo antes de compararnos a nosotros con Le Pen. Y si no, lea usted sobre la historia de España y sobre la historia de Europa. Piense usted en las cientos de miles de personas que se dejaron la vida luchando por la democracia y el fascismo, y si después de eso sigue queriendo compararnos con las fuerzas xenófobas y de extrema derecha, busque dentro de sí mismo a ver si tiene un poquito de vergüenza. Hay algunos precedentes. El NAFTA, el ALCA, el Consenso de Washington, Maastricht, siempre los mismos argumentos, siempre un coro de expertos argumentando que las privatizaciones, la apertura de mercados, etcétera, iba a traer riqueza y prosperidad general. Ahí están los datos. Aquí no se ha citado un solo informe que garantice que sea viable ese proyecto de prosperidad que ustedes defienden. Yo les voy a citar a alguien, también a otro peligroso bolivariano. Experto independiente de las Naciones Unidas para la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, Alfred de Zayas, otro peligroso, enemigo del comercio. El CETA es incompatible con el Estado de Derecho. Fíjense datos. España fue el país más demandado en 2015 por inversores extranjeros ante cortes de arbitraje. Hay más de 700 demandas en sistemas de arbitraje de inversores contra Estados. Fíjense, el ministro hablaba y, claro, las palabras tienen carga. No somos proteccionistas. Ustedes son proteccionistas de los grandes capitales, del sistema financiero, de las grandes empresas, pero no lo son de las familias, de las pymes, de los trabajadores europeos. Ustedes quieren una Europa abierta, abierta a los capitales, abierta a las inversiones, abierta a la especulación, pero incapaz de garantizar los derechos humanos en su propio territorio. Ustedes hablan de progreso internacional y de apertura al mundo, pero han votado en contra de crear una lista de paraísos fiscales, han votado en contra de crear una agencia fiscal internacional, han votado en contra de crear un instrumento vinculante en materia de derechos humanos para empresas multinacionales, han votado en contra de adoptar un marco para la reestructuración de deuda soberana, han votado en contra de los impuestos para las transacciones financieras. Ustedes no quieren un orden internacional más abierto, progresista y que garantice los derechos. Ustedes están defendiendo todo lo contrario, un modelo injusto y que genera solo desigualdad y cede soberanía. Quienes tienen que explicar por qué apoyan estos convenios y estos acuerdos son ustedes. Muchas gracias. Presidenta, como era previsible, el Gobierno ha subido a esta tribuna para decir que el CETA, ese arcano y complejo acuerdo comercial entre la Unión Europea y Canadá, servirá para favorecer el comercio, las inversiones recíprocas y generar riqueza, prosperidad y empleo. Lo ha hecho sin citar ninguna fuente para esas profecías, pero si la hubiera citado, solo habría podido citar informes sufragados por distintas patronales europeas y los principales lobbies de Bruselas, informes tan fiables como aquellos de la Reserva Federal de Alan Greenspan, que aseguraban que la desregulación financiera y todo el mundo de los productos derivados iban a ser una fuente inagotable de empleo, de riqueza y de prosperidad para nuestras sociedades. No podrían citar otra cosa, porque a día de hoy el Gobierno sigue sin encargar un informe fiable que evalúe el impacto concreto de este tratado sobre nuestro país y nuestra economía, porque no se ha dado un debate público riguroso ni se ha facilitado información suficiente para que hoy cumplamos con nuestro deber de escrutinio y evaluación de este acuerdo. La realidad es que hoy llega a esta Cámara un tratado que tendrá profundas implicaciones en la personalidad constitucional de nuestro Estado, que afecta a la soberanía de los poderes públicos y que tendrá graves consecuencias sobre las condiciones de vida de las generaciones venideras. El CETA, como otros tratados de inversión y de comercio de nueva generación, no es un tratado de comercio. Es una herramienta de ingeniería constitucional. Bajo el pretexto de la armonización normativa y la retórica del progreso y el libre comercio, este texto modifica sustancialmente las funciones judiciales y normativas de nuestro ordenamiento político. Lo hace mediante la creación de órganos con capacidad reguladora sin participación ni control democrático alguno, estableciendo tribunales especiales para empresas multinacionales al margen de nuestro ordenamiento jurídico, creando organismos opacos que pasarán a regular sectores claves de nuestra economía por encima de los poderes públicos y de este Parlamento. El impacto de este tratado sobre el tejido productivo, sobre la calidad del empleo, sobre la desigualdad entre hombres o mujeres, sobre la seguridad alimentaria o medioambiental serán irreversibles. De eso alerta el clamor de la sociedad civil organizada en todo el continente, que ha llevado a que más de 2.300 entes municipales, varios parlamentos regionales y autonómicos, incluyendo varios en este país, incluyendo varios con los votos del Partido Socialista, las principales centrales sindicales, asociaciones de productores, ganaderas, campesinas, de jueces, fiscales, pymes, ecologistas, etcétera, 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 hayan pedido todas la paralización de este tratado.
¿Saben sus señorías que, contra lo que acaba de afirmar el ministro, en virtud de este tratado, un gobierno que tomara medidas como la subida del salario mínimo interprofesional, la remunicipalización de servicios básicos o el refuerzo de la protección medioambiental podría ser denunciado por una multinacional ante uno de estos tribunales paralelos fuera de nuestro ordenamiento jurídico por crear obstáculos innecesarios al comercio? Los derechos sociales, los derechos medioambientales, los derechos laborales que han costado décadas de luchas conseguir, considerados como obstáculos al comercio, como rigideces, como barreras no arancelarias, son todos eufemismos en la operación continuada y constante de desmantelamiento de nuestro estado del bienestar. ¿Saben sus señorías que al ratificar este tratado estarán cediendo competencias reguladoras básicas a organismos no elegidos ni fiscalizables, confiriendo derechos extraordinarios a inversores extranjeros, cercenando la capacidad de los poderes públicos para ordenar sectores económicos fundamentales? Lo normal es que ustedes no lo sepan, porque no hemos tenido ni tiempo, ni ocasión, ni información suficiente para debatir sobre ello. Miren, el pasado mes de octubre, un Gobierno en funciones firmó el CETA sin informar siquiera al Parlamento y sin que existiera autorización, ni consulta, ni debate alguno al respecto. El pasado 27 de marzo, la vicepresidencia del Gobierno, tan resuelta para algunas cosas y tan incapaz para otras, remitió la documentación del acuerdo a esta Cámara, pero incomprensiblemente se olvidó de dos documentos clave, el instrumento interpretativo y las decisiones sobre el acta del Consejo. Aún así, el tratado fue calificado e empezó su tramitación estando incompleto. Tampoco hemos recibido a día de hoy el informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial, un elemento de análisis fundamental al que obliga el artículo 561 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Fíjense si será importante que en su sentencia 108/86 el Tribunal Constitucional dice literalmente: su ausencia, la de ese informe, infringe el artículo 88 de la Constitución y provoca la inconstitucionalidad de la ley, con lo cual podrían estar ustedes incurriendo en un vicio de nulidad radical del procedimiento legislativo. Textos incompletos, firmas no autorizadas, plazos no respetados, informes ausentes. Esto, señorías, es una chapuza procedimental que deja por los suelos el derecho a un procedimiento debido en materia de tratados internacionales y nos deja a nosotros y nosotras, representantes de la soberanía popular, sin información suficiente, sin el escrutinio debido y sin un debate a la altura de la materia que estamos considerando. La pregunta es: ¿por qué tiene el Gobierno tanta prisa? ¿De dónde viene esta celeridad chapucera para ratificar este tratado? Miren, mi grupo parlamentario ha presentado una solicitud para, conforme al artículo 95 del Tribunal Constitucional, pedir un dictamen sobre la constitucionalidad de los contenidos de este tratado. Lo hicimos, en efecto, con arreglo a dos aspectos clave. Primero, el capítulo 8 del CETA crea ese sistema de tribunales de inversiones, ICS por sus siglas en inglés, que es un sistema de justicia paralela para inversores fuera y al margen de nuestro ordenamiento jurídico. Creemos que el Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre la compatibilidad de este sistema con el principio de unidad jurisdiccional, el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a un juez ordinario predeterminado por la ley o la gratuidad de la justicia, entre otros preceptos constitucionales no menores. Por otra parte, el capítulo 26 crea esos comités mixtos de regulación con potestad normativa y vinculante al margen de los poderes públicos. Queremos que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la compatibilidad de este organismo con el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos y el carácter democrático de la soberanía reguladora del Estado. Señorías, piensen ustedes lo que piensen de este tratado, es evidente que existe un riesgo severo o al menos una duda objetiva y razonable sobre la constitucionalidad de estos preceptos. Para situaciones como esta, precisamente para situaciones como esta, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional dice en su artículo 78, cito: como intérprete supremo de la Constitución, el Tribunal es llamado a pronunciarse sobre la posible contradicción entre ella y un tratado cuyo texto, ya definitivamente fijado, no haya recibido aún el consentimiento del Estado, es decir, exactamente la situación en la que estamos. Esto es lógico, pues de ratificar un tratado que luego sea declarado inconstitucional, se produciría un daño considerable a nuestro sistema normativo y un perjuicio a las relaciones internacionales y la política exterior de nuestro Estado. Esto es tan lógico que es exactamente lo que hizo el Gobierno de España en el año 1992, cuando por el Tratado de Maastricht hubo de conferir el derecho al voto a los ciudadanos comunitarios residentes en España, y también en el año 2004 con el fallido Tratado para la Constitución Europea. Fíjense que entonces el Gobierno y los grupos parlamentarios que lo sustentaban estaban de acuerdo con el contenido de estos tratados, pero entendieron que lo lógico, lo sensato, lo responsable era que se pronunciara el Tribunal Constitucional antes de ratificarlos. Repito, no se trata de posicionarse siquiera sobre el fondo del tratado, sino de activar un mecanismo constitucional para asegurar la coherencia de ese texto con nuestro ordenamiento jurídico.
Pues bien, ustedes han obstaculizado esta solicitud en los órganos de gobierno de la Cámara y han forzado hoy un debate acumulado entre el recurso de constitucionalidad y nuestra enmienda a la totalidad que no tiene ningún sentido, que es otra chapuza procesal y cuyo único objetivo es dificultar el trabajo de control parlamentario y acelerar la ratificación sin garantías de este tratado nocivo. Si no fuera tan grave, sería hasta irónico. Ustedes, que son tan aficionados a utilizar el Constitucional para tumbar estatutos y disposiciones de parlamentos autonómicos, se van a oponer a preguntarle sobre un tratado que crea tribunales especiales para empresas extranjeras y que resta a los poderes públicos competencias soberanas esenciales. ¡Qué paradoja! Tan obsesionados con la soberanía en unos casos, tan dispuestos a malvenderla en otros. Señoría, el CETA es otro tratado de Maastricht, es otro 135, es otro vaciamiento de las capacidades soberanas de nuestro Estado en favor de una visión sesgada, ineficaz e injusta de la sociedad, de las relaciones productivas, financieras y comerciales, que tendrá gravísimas consecuencias sobre la vida de las familias y las pymes españolas. Por eso mi grupo presenta hoy una enmienda a la totalidad, para pedir el rechazo a la ratificación de este tratado nocivo y contrario al interés general del Estado. Pero aunque defiendan el acuerdo, por respeto aunque sea formal al Estado de Derecho y la salud democrática de nuestras instituciones, les pedimos que no obstaculicen el estudio de su contenido por el Tribunal Constitucional. No hay ninguna razón para ello, salvo que teman ustedes que, en efecto, vayamos a ratificar un texto contrario a nuestras leyes, a nuestros valores fundamentales, a los intereses de la mayoría de nuestro pueblo y, aún así, prefieran seguir adelante y ocultarlo. Muchas gracias.